Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldice su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Elifaz, uno de los amigos supuestos de Job, comienza a través de su filosofía y su intelectualidad, trataba de decirle a Job lo que él pensaba respecto a la situación de sufrimiento que estaba traspasando Job, desde la cual él sacaba conclusiones erróneas, porque en la observación de Elifaz se basa exactamente en la apariencia, en lo que desde afuera él podía observar y como consecuencia calificaba. Esto nos enseña a nosotros que es peligroso juzgar según las apariencias. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos dijo: tengan cuidado de no juzgar según las apariencias. ¿Qué significa esto? Si a usted le llega un reporte o un chisme, por así decirlo, lo primero que tú tienes que hacer, si somos cristianos maduros espirituales, es que nosotros tenemos que tomar toda información, toda canal que llega a nuestros oídos. Nunca de todo lo que a nosotros nos dicen o escuchamos, o de cualquier información, de cualquier cosa que se escuche de terceras o de cuartas personas, no podemos 100% confiar en un comentario. ¿Por qué? Porque ya está distorsionado. Los seres humanos somos expertos en hacer más grandes las cosas o empeorarlas también. Así que cuando a nosotros nos llegue una información, si no es de primera mano, bueno, mucho cuidado, ¿verdad? Para que podamos nosotros confiar de algo así, es tener como información de algo más, como para poder cotejar con 2 o 3, bueno, no testigos, ¿verdad? Pero el peligro es las informaciones y las fuentes de quienes nosotros lo recibimos. Nosotros también no podemos ver la situación de una persona, precipitarme y decir: esta persona está bajo una maldición, tiene un anatema o está bajo el juicio de Dios, porque podríamos estar equivocados, y con la vara que medimos, con esa misma y un poquito más seremos medidos, dice la palabra del Señor. Elifaz comienza a basar sus argumentos en lo que observaba en Job, y comienza a decirle a Job que él está así por causa de su pecado y que sus hijos han sido destruidos por los pecados de su padre. Sin embargo, en el Salmo 73, veamos, la palabra nos habla otra perspectiva. Veamos, porque muchas veces, hermanos, tenemos la desgracia de poder asociar la prosperidad con la bendición y la pobreza con la maldición. Es claro, hermanos, que muchas veces, pues sí, es cierto, ¿verdad? Pero hay personas que dan a la obra de Dios, entonces no hay duda que Dios lo bendice grandemente por la nobleza, porque Dios busca canales para bendecir su obra. Pero también es verdad que hay muchas personas que hacen dinero, no son cristianos, y que les va bien en los negocios y que triunfan en los negocios y que hacen cantidad de cosas como adquiriendo dinero ilícito. Bueno, eso es cierto, pero también nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Pero ¿cómo puede pasar esto? Pero bien, lo que nosotros tenemos que entender, que aunque a muchas personas en esta vida les va bien y tienen éxito con el pecado, con la palabra del Señor nos dice que
los alcanza después, ¿verdad? Y también a muchos cristianos que sufren por las injusticias. Y dice que a estos también la recompensa les alcanza. En este Salmo 73, ve el versículo 2. Asaf, el autor de este Salmo, casi se deslizan sus pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malos, o sea, de los impíos. Porque la perspectiva en esta persona comenzó a juzgar a los impíos desde su punto de vista. Él los veía que no tenían congojas, que ellos estaban bien, que estaban fuertes, tenían todo, no tenían que pasar trabajo como los que pasan a otras personas que trabajando legalmente, trabajando bien, tienen tantas congojas y tantas trampas, tanto trabajo. Pero la palabra del Señor dice que las personas no son azotadas así por la necesidad y por el dolor que pasa el trabajo, porque estas personas, la soberbia los corona. Entre más dinero hacen, dice, más se envanece, porque ellos creen que son más listos y mucho más inteligentes que todos los demás, y que todos los demás son unos ratones y ellos son los leones y los fuertes y los valientes, y que solamente ellos pueden tener la versatilidad. El versículo 7 dice, vean lo que dice el versículo 7: los ojos se les saltan de cordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua, dice, pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este hombre, Asaf, escribió este salmo. No tenía Romanos en ese entonces, no tenía el libro de Timoteo tampoco, pero no tenía la revelación que tú y yo tenemos hoy. Entonces, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía de que estos, a pesar de la situación que pasaron, estaban bien, con todas las comodidades, con todas las riquezas? Entonces, ve que hace la comparación. He hecho tantas necesidades que he atravesado, he pasado bien, y yo en todas mis necesidades estoy totalmente tribulado, pero aquellos están bien. Entonces, yo no estoy disfrutando, ¿verdad? Por eso dice en el versículo, veamos el 17, veamos. Aquí, a través de la revelación del Espíritu Santo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces dice Asaf que hasta entrando a la presencia de Dios, hasta que estuvo allá en el santuario de Dios, hasta que nosotros llegamos a sus pies, a su presencia, y hacemos el contacto, la comunión, en oración, en entrega y búsqueda, entonces hasta ese momento nosotros tenemos la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿De qué dice Asaf? ¿De qué está hablando? Dice Asaf, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizadero, los has asolado. ¿Cómo han sido asolados? Dice, de repente perecieron, se consumieron de terror, como un sueño, así como que se despierta de igual forma. Entonces la apariencia de ellos es vana, ¿verdad? Vemos nosotros, estamos viendo y comparando entre la justicia y la injusticia, entre la justicia y la misericordia, pero estas personas, hablando de la prosperidad, como habla Asaf en este Salmo 73, nos habla como en la eternidad. Entonces es ahí, dice Asaf, el Señor me reveló lo que ellos van a ir a padecer y a sufrir. No pueden comparar con todo
el beneficio que ellos tuvieron. Mas sin embargo, nosotros no se compara la gloria que vamos a recibir a pesar con todas las tribulaciones que hemos nosotros atravesado. No podemos compararlo con la gloria que nosotros llegaremos a su presencia. Entonces, la vida del ser humano, no podemos nosotros vivir con un ojo puesto en la vida mundana. En este versículo del 3 dice que podemos caer en envidia. Podemos entrar en envidia viendo cómo las personas, los impíos, la persona mala, se divierten y andan con sus caminos libres, andan con sus caminos en la iniquidad. En el Salmo 37 también habla que a David le sucedió lo mismo. Y dice el Señor: no tengas envidia por los que prosperan, porque como la hierba serán cortados. Entonces, Elifaz estamos viendo que estaba juzgando a Job, porque Job perdió totalmente todo y él estaba condenándolo, estaba diciéndole: el Dios que es justo, el Dios que es santo, no puede mandar a un hijo suyo a un juicio como el que estás pasando, sin saber Elifaz que lo que Job estaba atravesando no era un juicio de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que es el tiempo que el Señor habla y nos lleva en un tiempo de purificación, en un tiempo cuando vamos a diferenciar entre el juicio y la purificación de Dios. Este hombre no lo entendía, pero lo estaba condenando. Pero hay personas que cuando están bajo el juicio de Dios, esa persona durante ese trámite, durante ese proceso, una persona que no es de Dios no tiene paz, está angustiado, vive lleno de ansiedad, lleno de tristeza, de desesperación, lleno de temor, de angustia. Entonces esa es la diferencia de una persona que que ha superado una vida normal de lo que es las riquezas, y viendo la persona, por ejemplo, la persona que conoce y que está pasando tribulaciones, está viendo esas personas llenas de ansiedad. Entonces vemos nosotros la intranquilidad de personas que no tienen la paz, la seguridad, el gozo. Entonces nos muestra claramente que la paz, el seguridad y el temor es la bendición que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque vemos esa diferencia, ¿verdad? Por eso he titulado este tema Justicia y Misericordia. Porque este hombre, supuestamente el amigo, pero lo estaba condenando, falto de justicia, falto de misericordia, porque esta persona está basada solamente en su filosofía normal, en su filosofía de acuerdo a los ojos que ven. Y nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que vemos, por lo que escuchamos, o por lo que una persona está atravesando, o si está enfermo, está atravesando situaciones difíciles, ha caído en desgracia. No podemos decir es un trato de Dios, porque Dios obra de 1000 maneras, ¿verdad? El resultado que ellos llevaron fue una diferencia. ¿Por qué? Porque la purificación de Dios llega a una persona para que nos traspasa por procesos. ¿Para qué? Para formar, para fortalecer las áreas que necesita Dios de nuestras vidas. Hay situación, por ejemplo, sufres, estás en angustia, en necesidad, pero tú sabes que estás caminando bien, tú sabes que estás delante de Dios, tú sabes que lo estás buscando, tú sabes que estás en las manos de Dios. En medio de la prueba, entonces la palabra del Señor dice: aguanta la prueba, porque no te va a dar algo que tú no puedas soportar, algo que tú no puedas resistir. Él está siempre ahí al lado de nosotros, ¿verdad? En todas las pruebas nosotros tenemos que estar pacientemente esperando, porque al salir de la prueba dice que saldremos purificados como más que el oro, ¿verdad? Entonces nos prepara, ayuda a madurar, a fortalecernos. Es importante, hermano, el Señor quiere que nosotros aprendamos a ver las cosas como Dios las ve, porque solo Dios ve el corazón del ser humano. Veamos el otro punto que tenemos. En el capítulo 6 le responde a Elifaz. Veamos, capítulo 6 le responde de dos maneras. Job 6. Vea, Job está pidiendo un favor.
que tengan misericordia de él, que tengan comprensión, que tengan la misericordia, el amor, la bondad. Vea lo que dice en Job capítulo 6. Es duro y es difícil ver nosotros que la justicia y la misericordia, hermanos, es importante que nosotros podamos distinguir las dos, la justicia y la misericordia. ¿Por qué la justicia y la misericordia? Porque la justicia le pertenece a Dios. Porque la justicia es cumplir mi deber, es hacer lo que tenemos que hacer, es hacer lo que Dios quiere. Ahora, la misericordia es extender el perdón antes de que nosotros ejecutemos un juicio, ¿verdad? Cuando nosotros somos justos, cumplimos mi deber, pero al ser misericordioso, en ese momento prolongamos ¿qué? El amor de Dios a esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona pueda recibirla y pueda también ser justo, porque la justicia y la misericordia, miren, yo no puedo hacer justicia si no he recibido misericordia. En una parábola el Señor Jesucristo enseñó que un siervo le debía cantidad, como ser pues $1,000,000, una cantidad exuberante. Entonces el ejemplo es, le debía esa cantidad, era imposible que esa persona podía pagar, era imposible. Entonces el rey le dijo al siervo, bueno, yo te perdono esa deuda que tú tienes conmigo, le dijo, ¿verdad? Pero el siervo inmediatamente, cuando salió de la presencia del rey, se encontró un compañero de trabajo, por así decirlo, le debía $500. Y le dice a este compañero de trabajo, ¿me pagas o te meto a la cárcel? Y como aquel no podía pagarle, entonces lo metió a la cárcel. Entonces el rey se dio cuenta, y al darse cuenta de lo que había hecho este siervo malo, entonces lo mandó a llamar y le dijo que eres un siervo malvado, porque yo hice misericordia contigo, usé misericordia contigo. Dice, yo tenía que hacerte justicia, enviarte a la cárcel, pero yo no usé la justicia, usé la misericordia, ¿verdad? Para poder nosotros ser misericordiosos, necesitamos primero recibir la misericordia de Dios, porque la misericordia no es una cualidad nuestra, la misericordia es de Dios, así como el amor es de Dios. Entonces ese amor de Dios en mi vida, yo no soy amor, Dios es amor, y Dios en nosotros, entonces mostramos amor, mostramos misericordia, porque ha sido derramada en nuestros corazones. Pero no podemos producir justicia ni misericordia tampoco. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana no es, no podemos hacerlo, porque la justicia del hombre dice no podemos, porque son como trapos de inmundicia. Entonces necesitamos ser llenos de Dios para dar amor, para llevar justicia, para llevar misericordia, ¿verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos llevar misericordia. El rey le dijo a ese siervo, te voy a enviar, y lo metió a la cárcel. Entonces, ¿cómo? El Señor dice, así hará vuestro Padre a todo aquel que no quiera hacer misericordia con sus hermanos. Todos nosotros estamos dentro de un techo. Aquí es una casa de oración, pero el Señor nos tiene aquí con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque Él quiere que nosotros como iglesia, como hermanos que somos, estamos nosotros reunidos cada día buscando su presencia. ¿Para qué? Para que el Señor renueva siempre nuestra vida y seamos misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como Él nos perdona a nosotros de igual forma. Y si no lo hacemos, nos va a ir mal en la vida. La falta de misericordia, hermanos, nos guía a nosotros a 5 errores. Veamos las que cometió Elifaz, que cometió con Job. Veamos. La palabra compasión. Si pudiéramos nosotros resumir la definición de qué es compasión, es
esto: sentir lo que tú sientes en mi corazón. Eso es compasión. Sentir el dolor ajeno, el dolor del hermano. Cuando nos identificamos con el dolor de mi hermano, entonces de esa forma estamos nosotros extendiendo y creciendo en la misericordia. Si nosotros no somos sensibles al dolor del hermano, al sufrimiento, a la amargura de espíritu, así como Job pasó este hombre, no somos misericordiosos. Entonces nos convertimos en fariseos, en religiosos. Siempre la palabra, la palabra del Señor dice que es santo, que es justo, pero también nos habla y nos enseña que es grande en la misericordia, ¿verdad? Bien. Veamos. ¿Cuántos de nosotros cometemos muchos errores iniciando la vida cristiana? Muchos cometemos errores grandes. Por ejemplo, cuando iniciamos, condenamos a las personas porque decimos: Dios es santo, y si no hay santidad en ellos, bueno, los condenamos y los maldecimos. ¿Cuántas veces los juzgamos? Entonces nos convertimos en jueces de las personas porque no vemos, porque no hay santidad, entonces los condenamos. Pero la palabra del Señor nos habla de la misericordia. En otras palabras, la palabra del Señor dice: antes de que la misericordia, antes de que el juicio caiga en mi vida, entonces tenemos que extenderlo, la misericordia. Veamos del 1 al 3, capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo: que pesasen juntamente mi queja y mi tormenta, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Los amigos de Job no sentían lo mismo que Job sentía. No sentía la pesadumbre del dolor que sentía Job. Cuando no somos misericordiosos, cuando un esposo no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene el trato que corresponde darle en un hogar a un esposo o a una esposa o con sus hijos, entonces cuando no hay esa misericordia, cuando no hay compasión, no hay esa unidad y la comunión y la comunicación entre ellos, entre ambos, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando no sucede esto y cuando no sentimos el dolor de los que están alrededor de nosotros, ¿cómo vamos a sentir a los demás? Si no hemos podido sentir el dolor de nuestros hijos, el dolor de la familia o el dolor de la pareja, entonces ¿cómo vamos a sentir nosotros la misericordia de los que están afuera? Porque la sensibilidad se está acabando. Porque la falta de sensibilidad hay unas familias en sus casas, están comiendo cada uno en sus cuartos, están comiendo en las mesas, todos metidos en los teléfonos. Está la familia, la casa llena de familia, pero todos en cada rincón, cada uno en sus teléfonos. La insensibilidad, se ha perdido la sensibilidad. Usted es como el levita, que ve que pasó un hombre tirado ahí en el camino, no, como que si era una basura pasaron y solamente lo vieron como que si un animal, como que es un burro que había tirado ahí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los nazis empezaron a deshumanizarse, cuando ellos empezaron a pensar que los judíos no eran humanos, sino que los miraban como ratones y los mataban como ratones. Entonces, la insensibilidad, esa insensibilidad es lo que pasa, esto es lo que estamos atravesando. La cantidad de abortos, cómo están enseñando que un embarazo, eso no es nada, no pasa nada. No, eso es un tejido inservible, eso es algo desechable. La insensibilidad, se pierde la humanidad, nos hemos convertido en máquinas. Entonces, ese es un ser humano, entonces no ha cambiado. Vemos esos amigos de Job insensibles, no miraban lo que sufría Job. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado el Señor? A que nosotros podamos
derramar ese amor que ha sido derramado en mi familia primeramente, darle el amor, la ternura, la compasión, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vemos que y sabemos que cuando estamos nosotros en un lugar como en el lugar donde nos encontramos, que el Señor nos ha rescatado, porque Él quiere que nosotros podamos aplicar la misericordia y el perdón? Veamos el versículo 4. Porque la saeta del Todopoderoso está en mí, dice, cuyo veneno bebe mi espíritu, y temores de Dios me combaten. Vea, el dolor que atraviesa este hombre es intenso. Es tan doloroso el dolor que está atravesando la situación y el momento. Y el amigo de Job lo está condenando. Entonces, es una comparación. Nos enseña y nos habla a nosotros que hoy nosotros tenemos que ver que Dios nos ha escogido como instrumentos para ayudar a personas que se encuentran en ese dolor, para abrazarlas, para llevarles una palabra de aliento, un bálsamo, y llevarles nosotros la esperanza, porque tú y yo somos ese instrumento, ¿verdad? Ese instrumento, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que llevar a los hijos y a la familia, y así podernos sensibilizar con ellos, porque el amor y la misericordia, cuando nosotros empecemos a ser compasivos, misericordiosos, porque la palabra dice que el amor de muchos se iba a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Y lo estamos viendo. Estamos viviendo en un mundo terrible. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil, tan tremendo y tan doloroso, tan tristes, hermanos, que el Señor quiere una iglesia santa, misericordiosa, que el amor dice que cumple multitud de pecados. El amor es lo más importante, porque somos nada si no hay amor en nosotros. Ve el versículo 5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey y junto a su pasto? ¿Se comerá, dice, lo desabrido sin sal? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Miren la comparación que hace. Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Comparando, ¿por qué le ponemos sal? Para darle sabor. ¿Por qué no comemos sin sal? Porque la sal le da el sabor. Entonces Job dice, ¿no se dan cuenta que mi vida carece de sabor? ¿No saben que estoy pasando aflicción, dolor, tristeza, agonía? Yo necesito que ustedes, como mis amigos, vengan, me levanten, me den el hombro, y que yo pueda tomar sus brazos para poderme sostener. Pero no hubo consuelo, no hubo amor, no hubo contemplación, no hubo nada. ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Todavía preguntan. ¿Quién le va a quitar la yema del huevo y se va a comer solo la clara? Lo dice Job. Job está comparando. ¿Cómo es posible? ¿Le vas a encontrar sabor? ¿No te das cuenta de que así estoy, desabrido, desalentado? Entonces, cuando no hay la sensibilidad, estas personas, así como el amigo de Job, no entendía la amargura de la tristeza del espíritu de este hombre. Job se sentía como que si Dios lo había abandonado, y él no entendía por qué estaba atravesando esa amargura, ese dolor y esa aflicción, porque él no podía entender el plan de Dios. Y sabemos, según los estudios, que Job, de acuerdo al dolor que estaba atravesando, entonces él empezó a debilitarse, porque él necesitaba compasión. En el Salmo 25, del 16 al 25, la palabra del Señor dice: ten misericordia de mí, que estoy solo, estoy afligido. Qué tristeza ver que dentro de las iglesias están viviendo esta situación. ¿Cuántas personas hay que anhelan en los lugares donde tú caminas, donde tú visitas, tus amigos, tu familia, anhelan y dicen: oh, cuánto quisiera que me vieras,
que me preguntaras cómo me siento, cómo estoy. Cuánto quisiera que supieras cómo está mi vida, cómo me encuentro. ¿Cuántas personas hay? O cuántas personas dicen lo mismo. Cuánta tristeza tengo, me siento solo, estoy angustiado. Se han angustiado las tribulaciones, todas las congojas y todas las trampas han venido contra mi vida. ¿Cuántas personas hay así alrededor de nosotros? Y nosotros como instrumentos llevamos ese consuelo. Gran parte de personas no lo hacen, porque hay egoísmo dentro de la iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Nosotros necesitamos ser esos instrumentos de bendición, no instrumentos de justicia para ir a condenar a un ser humano, a una persona. Nosotros nos llama el Señor como seres instrumentos que ha sido derramado la misericordia, porque somos sus instrumentos. Entonces, va a decir el que no conoce a Dios, ¿dónde está Dios? Si el necesitado, el dolido, el que está atribulado, ¿dónde está? No hay nadie, están tirados en el desierto. Nadie ve con ellos, más bien está tirado en el desierto, está caído. Terminan de, por así decirle, de patearle la cabeza para que termine de agonizar. Y hablando de la condición y de las situaciones que atraviesa un soldado, un hermano, un amigo, un hijo, un esposo, una esposa, un familiar. Nosotros somos instrumentos de Dios. Dios todo lo que hace, lo hace a través de nosotros. Nosotros en ningún momento podemos decir, es que no sé hablarles, no sé cómo decirles, no sé cómo expresarlo. No necesitamos tanto. Simplemente el amor de Dios es algo que se expresa con una compañía, con un tiempo de decirle, yo estoy contigo, te voy a ayudar. Yo estoy contigo, estoy orando por ti. Yo estoy orando por ti. Entonces vemos que a Moisés, cuando le dijo Moisés, tú vas a ir a hacer esta obra, y Moisés empezó a decirle, pero ¿cómo? Yo no puedo, ni siquiera puedo hablar. Pero ¿quién te dijo que eres tú? Yo voy a través de ti, Moisés. Yo sé, yo voy a obrar. Ve donde Faraón, yo soy. Te vas a sorprender porque yo soy el que va a hablar, y vas a ir del Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Y tú vas a ver que cuando tú estés al frente de él, tú vas a ver que pierdes el temor, pierdes todo complejo que tú tengas. Tú ve, tú ríndete, tú ve a él. Entonces nos está diciendo a nosotros, porque lo que la palabra del Señor nos dice, que tenemos que vernos en el espejo. Entonces veamos en 6 capítulo 8 el tercer error. Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgara a Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me saltase con dolor, sin dar más tregua, que yo he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún, y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? No es así, que ni aún a sí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Un hombre que le estaba dejando saber que estaba totalmente perdido, que estaba perdiendo la esperanza. Cuando una persona está en sufrimiento, cuando el sufrimiento es muy intenso en una persona, entonces esta persona puede llegar a un momento que ya no puede controlar su vida. Cuando una persona sufre intensamente, sin consuelo, sin fortaleza, sin esperanza, la persona puede empezar a perder la razón, puede empezar a ser afectada en su mente, llega a la desesperación. Vemos que en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, nos habla cómo en el pueblo, dice que el pueblo de Israel estaba muchos años bajo el látigo de la esclavitud del faraón. En todo capítulo 6, 9 habla, y Moisés les habla a todos ellos, saben que ya viene la libertad, ya nos vamos. Y de esta forma Moisés les habló a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué no lo escuchaban?
por la congoja de espíritu, por la esclavitud. Era tan grande el dolor de la esclavitud que ellos tenían, porque habían sido apaleados por tanto tiempo que ellos ya estaban insensibles. Y cuando Moisés le dijo, oh, ¿sabes qué? Ya aquí está el agua fresca, ahora hay buenas noticias, ya ustedes van a salir de toda esa esclavitud. Pero ellos no podían entenderlo porque el dolor les había quebrado toda la esperanza. Y en Job 6 lo expresa. ¿Cuál es mi fuerza? ¿Podré tener fuerzas para seguir viviendo?, decía Job. ¿Cuál es mi fin?, dice Job, para que tenga paciencia. Si Job en ese momento hubiera tenido un rayo, una esperanza, un consejo, una palabra que le hubieran dicho, vale la pena, vale la pena, vale la pena, Job. Pero cuando no hay una palabra, cuando no hay un consuelo, cuando no hay una palabra de aliento, cuando ve que todo está oscuro, cuando ve que no hay nadie, no hay una mano, no hay un compañero, no hay una compañera, entonces esta persona pierde aún hasta la gana de vivir. Hay muchas personas que están atravesando esta situación, amigos, amistades, familiares, hombres y mujeres que han sido maltratados, hombres y mujeres que han fracasado en sus negocios, en sus casas, en sus matrimonios, hijos jóvenes que están acongojados por las situaciones, porque se encuentran desamparados, sin padres, sin compañía. Entonces ¿qué dice la palabra del Señor? Que tú y yo somos la luz del mundo. Somos nosotros que tenemos que ayudar a esas personas que se encuentran al borde aún hasta de querer quitarse la vida. Amén. Nadie más que nosotros, hermanos. En nuestra familia, con nuestro trabajo, en la escuela, en la oficina, en todos lugares. ¿Cuántos jóvenes hoy, los jóvenes están sufriendo tanto agravio? Porque la niñez y la juventud ahorita nos necesitan tanto. Entonces tú y yo, como esos instrumentos, llevarles la palabra, el consuelo, y llevarles que es el amor, que el amor es la disciplina, la corrección, pero llevarles esa palabra. ¿Por qué? Hacerles ver que nosotros tenemos, esa es la posición que tenemos, y no confundir lo que es la justicia con la misericordia. La justicia y misericordia. Entonces Dios puede cambiar el lamento de una persona en baile, llevarles la luz, pero para que pueda esa persona recibir luz, misericordia, lo necesitamos nosotros. Nuestra vida, hay áreas donde hay quizás amarguras, donde hay cosas que necesita fortalecer nuestra vida con la presencia del Señor. Entonces tenemos nosotros que dejarnos usar por el Señor para poder llevarles a los necesitados y a las personas que están alrededor de nuestras vidas. ¿Cuál es la ley de la vida? La ley de la vida es esa, que estamos una temporada aquí, pero luego estaremos sembrando para la otra vida, y esa es la vida en la cual Dios quiere que enfrentemos esta vida. Y en el versículo 13 dice Job, vea lo que dice, que no tiene auxilio, está desesperanzado. Aquí ve usted en este versículo 13, por la falta de compasión, muchas personas, cuando no se preocupa, cuando hay personas que no se encuentran atendidas en esos momentos, cuando se encuentran en esta situación, ¿cuánto sabe usted qué significa darle el brazo, darle la mano, una palabra de aliento y decirle, estoy contigo, levántate, todo va a estar bien, levántate? ¿Por qué? Porque somos humanos, y como humanos siempre estamos atravesando situaciones duras, difíciles, pruebas, luchas. Pero hermoso es que no vaya una persona y juzgue, empieza a levantar un juicio contra las personas, cuando lo que necesita es misericordia, una mano caricatura, una mano de apoyo, una mano de amor. No importa estemos aquí o estén donde estén. Entonces necesitamos nosotros darle el valor a las personas que están con nosotros, el valor que necesitan nuestros hijos, las compañeras y los compañeros, ese valor que necesitamos como personas, como humanos,
Porque si nosotros no aplicamos lo que nosotros sabemos en nuestras vidas, entonces de nada sirve que aún tengamos una doctrina correcta y perfecta. ¿De qué sirve? Tener sana doctrina es importante, pero lo importante es que podamos practicarlo. Porque sí, hay muchas personas que tienen doctrina sana, pero son fariseos. No hay amor en sus vidas. Como los amigos de Job, qué terrible. Y así hay muchos por todos lados hay. Pero la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que hacer misericordia. La justicia es de Dios. Amén. La misericordia. Amén. Misericordia, porque desde el momento que el Señor nos levanta es para usarnos. Vemos este hombre, Job ya no quería vivir. Él sabía que si se quitaba la vida iba a pecar contra Dios. ¿Y en qué momento decía Job, llévame? Elías le dijo al Señor, llévame. Moisés dijo, oh Señor, ya se acabó, mejor llévame. ¿Cuántos de nosotros muchas veces también le hemos dicho, Señor, llévame? Por las situaciones en que nos hemos encontrado. Porque en la carne somos débiles, necesitados de una mano amiga, necesitados de una palabra de aliento, del amor de Dios a través de un instrumento que somos nosotros. Los amigos de Job no sabían lo que era la sensibilidad, lo que era la misericordia. Ellos eran fariseos. Y Job, con el dolor que tenía, y ellos juzgándolo y condenándolo, en vez de ayudarlo a levantarse. Al igual nosotros a veces caemos en ese error. Pero el Señor nos ha llamado a la misericordia. Llevar a misericordia y enseñar misericordia, que sea propagado en las personas que conocemos, que pueda crecer lo que Dios, el mensaje de Dios en nuestras vidas, llevarle. ¿Por qué? Porque esa es la vida, es el estilo de vida. El estilo de vida que es el evangelio en nuestras vidas es el estilo de vida. Levantar al que ha sido atrofiado, golpeado, triturado por las adversidades, por las tribulaciones, por tentaciones, por situaciones adversas. ¿Cuántas personas conocemos, tú y yo? Conocemos muchas personas así. Sabe que la insensibilidad y la falta de misericordia nos hace a nosotros, nos hace ver mal delante del Señor. Job le decía a sus amigos, ustedes de nada me han ayudado. ¿Por qué? Porque no había compasión en ellos, no había misericordia. Entonces, la palabra del Señor nos deja a nosotros, nos deja saber que el acusador es uno, tú y yo seremos misericordiosos, porque el acusador es Satanás, el que juzga es Dios, pero nosotros nos compete la misericordia. Como nuestro Padre es misericordioso con nosotros, entonces llevar la misericordia. Esos hombres nunca trataron de ayudar a Job. Esos hombres trataban nada más, cada día más, de hundirlo y de juzgarlo, condenarlo. Entonces no podemos caer en un error de esos. No podemos. La compasión y la misericordia, ayudar a salir del pozo de la desesperación a las personas que lo necesitan. Colosenses 3, 12 al 14. Como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordiosos, de benignidad, humildad, mansedumbres, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, también así hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Filipenses 2 dice la palabra: por tanto, si hubiera alguna consolación en Cristo, comunión, amor del Espíritu, la misericordia, y contra todo debemos de sentir lo mismo, el mismo amor. Dice unánimes sintiendo una misma cosa. Si hemos recibido consuelo, misericordia de Cristo, y si tenemos la comunión con el Señor, si hemos sentido el afecto de Dios en nuestras vidas, entonces vamos y hacemos lo mismo con los demás.
Jesús nos perdonó en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y vamos a perdonar a lo que nos debe, a los que nos han herido, y no guardarles ningún resentimiento, ningún rencor, porque nosotros somos instrumentos del Señor, que Él nos capacita y nos fortalece. ¿Para qué? A través de la sangre de Jesucristo, a través de su sangre. Entonces, si nosotros en nuestros corazones tenemos algo contra alguien en esta noche, si tenemos alguna situación, algo en nuestras vidas contra alguien, no importa quién sea, sea la familia, sean los hijos, sean amigos, no importa quién sea, sean hermanos, lo que sea, cualquier cosa que hubiera en nuestros corazones, hermanos, es el momento que vamos nosotros a entregarlo en las manos del Señor. ¿Para qué? Porque la misericordia dice que siendo misericordiosos y llenos de amor del Señor, entonces somos los instrumentos del Señor, ¿verdad? Vamos a decirle: la misericordia y el amor de Dios se extiende a cada momento. Al que está ahí al lado tuyo, dile: Dios te bendiga, te amo, cuenta conmigo para lo que tú necesitas oración en cualquier situación que tú tengas, cualquier necesidad. Tú sabes que aquí hay una hermana, un hermano, un amigo, somos una familia. Cuenta conmigo, dile: cuenta conmigo para lo que sea. Yo aquí estoy para llevarte en mis oraciones en todas las situaciones. Le vamos a decir: gracias, Padre, por la misericordia y toda la consolación que has dado a nuestras vidas. Digámosle: Señor, gracias.